Muy buenas tardes, estimados alumnas y alumnos. Bienvenidos a esta clase sobre habituación y sensibilización en el caracol aplicia. Bueno, a esta altura muchos se estarán preguntando por qué razón se nos ocurre enseñarles algo sobre el sistema nervioso y la conducta de un animal tan simple como el caracol. La aplicia es un molusco, un caracol marino, que hay muchos en la zona de los mares de California, zona muy cercana a donde estaba el laboratorio del equipo de Kandel. Pero más allá de la proximidad geográfica y el acceso a este animal de experimentación, el tema importante es que es más sencillo estudiar un sistema nervioso simple que estudiar un sistema nervioso complejo como el sistema nervioso humano. La idea de Kandel era que estudiando estructuras nerviosas, sistemas nerviosos más simples, estudiando procesos de aprendizaje, es decir, cambios en la conducta del animal a partir de procesos de aprendizaje, estudiar sus bases neurales podía ser más sencillo que estudiarlas directamente en organismos más complejos como, por ejemplo, los mamíferos. Efectivamente, Kandel tuvo éxito en describir los cambios que se producen en el sistema nervioso de la aplicia cuando es sometida a un experimento de aprendizaje. Y estas investigaciones fueron tan trascendentes que contribuyeron a que Kandel, en el año 2000, Eric Kandel, recibiera el premio Nobel de Fisiología, que es habitualmente lo que se conoce como el Premio Nobel de Medicina, pero en realidad el nombre es de Fisiología. Los objetivos de esta clase son los siguientes. En primer lugar, vamos a describir los mecanismos neurales de dos formas de aprendizaje en un sistema nervioso simple. Ahora bien, nosotros vamos a aprovechar además esta clase, estos contenidos, para aplicar los conceptos de niveles de análisis y niveles de organización del sistema nervioso que vimos en clases anteriores. Es decir, que también vamos a aprovechar para tratar de explicar con mayor claridad qué implica nivel de análisis conductual, nivel de análisis cognitivo, nivel de análisis neural, aplicando estos conceptos a concretamente el estudio del aprendizaje y los mecanismos neurales del aprendizaje en el caracol aplicia. Además, estos experimentos constituyen un ejemplo también completamente claro sobre la manera en que se investiga el segundo corolario que se desprende del dogma de las neurociencias. Ustedes recordarán que formulamos como dogma de las neurociencias que la actividad del sistema nervioso subyace a todo tipo de formas de la conducta. Y entonces, en este caso, la conducta que vamos a analizar es un aprendizaje, el aprendizaje de habituación y el aprendizaje de habituación, y vamos a estudiar los mecanismos neurales que subyacen a estos dos aprendizajes. Pero del dogma de las neurociencias se desprendían dos corolarios. Uno era que un cambio en el sistema nervioso se tenía que manifestar como cambio en la conducta. Para decirlo más claramente, si la actividad del sistema nervioso subyace a todo tipo de conducta, entonces un cambio en el sistema nervioso tiene que producir un cambio en la conducta. Ese era el primer corolario y hablamos de muchos ejemplos lesionales o farmacológicos en donde un cambio en el sistema nervioso se manifiesta como un cambio en la conducta. Respecto del segundo corolario, las evidencias son más recientes. En el caso de la aplicia, esto también va a servir como evidencia para el segundo corolario,
¿Qué decía el segundo corolario? Si la actividad del sistema nervioso subyace a todo tipo de conducta, entonces, y acá viene el segundo corolario, entonces cualquier cambio en la conducta tiene que manifestarse como un cambio en el sistema nervioso. Y acá vamos a ver entonces cómo el aprendizaje que lleva a cabo el molusco, o sea, un cambio en su conducta, se va a manifestar también en el sistema nervioso como un cambio en, veremos eso en la clase, en los circuitos que subyacen a su conducta. Entonces, también vamos a aprovechar el caso, el estudio del aprendizaje de habituación y sensibilización en la plicia para ejemplificar el segundo corolario que se desprende del dogma de las neurociencias. Y otra cosa, ese es el segundo corolario, cambio en la conducta implica cambios en el sistema nervioso. Y otro tema que creo que también es muy interesante y muy relevante, después lo vamos a desarrollar un poco más cuando veamos elementos de genética y epigenética, es el tema de cómo influyen los genes y el ambiente, en este caso el ambiente es a través de la experiencia, o sea, el ambiente, la categoría ambiente, el factor ambiente es la experiencia de aprendizaje, cómo interaccionan entonces los genes y el ambiente en el aprendizaje. Este es un tema muy interesante por la siguiente cuestión. Si un individuo o un miembro de una especie cualquiera que tenga capacidades de aprendizaje se lleva a cabo un proceso de aprendizaje, lo que se produce es un cambio en su conducta, eso se manifiesta a nivel conductual, y un cambio correlativo, algunos pensarán que también es explicativo, un cambio dentro de su sistema nervioso, de manera tal que este cambio en el sistema nervioso sustenta el cambio en la conducta. Entonces, un tema clave es que para que haya un cambio en el sistema nervioso, para que haya un cambio estructural en el sistema nervioso, tiene que haber nueva formación de prolongaciones y terminaciones sinápticas. O sea, para que haya un cambio estructural, tienen que formarse nuevas conexiones en el sistema nervioso. Pero, para que se formen nuevas conexiones, como por ejemplo nuevas terminaciones axonales o nuevas espinas dendríticas sobre las cuales terminan estas nuevas terminaciones axonales, para que haya ese tipo de cambios, ¿qué sucede? Tiene que haber síntesis de proteína. Entonces el tema que deja planteado este tema, el tema que deja planteado este tema, la cuestión que deja planteado el aprendizaje en aplicia es cómo se produce en la aplicia la interacción entre sus genes y la experiencia que conducen a modificar los circuitos del sistema nervioso. Los contenidos de la clase, la forma en que está organizada, son, en primer lugar, vamos a hacer un breve repaso sobre niveles de análisis y niveles de organización para que estén refrescados los conceptos. Después vamos a ver el nivel de análisis conductual en la habituación, en el aprendizaje de habituación en el caracol aplicia. ¿Cuál es el nivel de análisis conductual? Después vamos a ver el nivel de análisis neural en la habituación en aplicia, el nivel de análisis conductual en el aprendizaje de sensibilización en el caracol, y el nivel de análisis neural en la sensibilización en el caracol. Y por último, vamos a ver el tema de genes y ambiente, lo vamos a dejar planteado como experiencia, ya que lo retomaremos cuando hablemos de elementos de genética y epigenética. Bueno, estimados alumnos, espero que esta introducción les haya servido para
en tener una idea general acerca de la clase sobre habituación y sensibilización en aplicia. Espero que también les sirva para leer la bibliografía. Les recomiendo muy especialmente que lean la bibliografía. Pueden leerla antes de ver el video o poder ver el video antes de la bibliografía, pero es muy importante que no se atrasen en la lectura. Si bien nuestra cátedra ha hecho un esfuerzo muy grande por elaborar materiales y hacerlos de lo más sintético posible, esos materiales sabemos que tienen un conjunto de terminología nueva, que abordan conceptos que no son completamente familiares para ustedes, y entonces eso lleva tiempo de estar sentado y leyendo. O sea, ahora tienen la ventaja de poder ver los videos y repetir esa visualización de los videos, pero no se olviden de que nada reemplaza la lectura de los textos. Nada reemplaza la lectura de los textos, y les recomiendo muy especialmente no atrasarse en la lectura del material, ¿sí? Si no lo leen, no van a tener las mejores condiciones para aprovechar a sus docentes en las consultas a través del foro o de los medios que ellos determinen. Bueno, muy buenas tardes, y espero que sea de utilidad para ustedes para la formación de ustedes como psicólogos, este tema de habituación y sensibilización en aplicia. Hasta pronto.